Bienvenidos a todos, les saluda su amigo Marcelino Gavino y los integrantes. Somos los estudiantes de la Universidad Nacional de Barranca y hoy les hablaremos sobre un personaje que cuestionó la revelación divina y puso a la naturaleza como el centro de la creación, mas no a Dios, en su teoría de la evolución. Una teoría que impactó al mundo entero en el siglo XIX. Por supuesto, hasta el día de hoy es una teoría bien cuestionada. Estamos hablando de Charles Darwin. Nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Fue el segundo hijo varón de Robert Darwin y Susanna Whitwood. Nació en el seno de una familia de científicos. Tanto su padre como su abuelo eran reputados médicos en el condado de Shropshire, cerca de Gales. Esta influencia hizo que Darwin se interesara por el mundo de la biología. Ya desde temprana edad, en sus pasatiempos coleccionaba minerales, conchas y otros objetos que encontraba y los estudiaba, algo poco común para un niño de su edad. Tras la muerte de su madre cuando tan solo tenía 8 años, siguió sus estudios en una escuela local, la cual más adelante recordará que lo peor que le había pasado en ese colegio. 1839 contrajo matrimonio con Edma Whitwood, con su prima. Ya juntos tuvieron hijos, aunque 3 de sus hijos murieron cuando eran niños. Durante su carrera escribió y amplió diferentes aspectos del origen de las especies. Entre sus últimos libros tenemos que la expresión de las emociones del hombre y en los animales. En 1872 fue publicado este libro y muchos otros libros que ha publicado antes. En 1839 le eligieron miembro de la Sociedad Civil y también en 1879 la Academia Francesa de las Ciencias. Sus estudios superiores. En octubre de 1825, Darwin ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina por decisión de su padre, al que siempre recordó con mucho cariño y admiración. Darwin, a su edad adulta, combinaría siempre la desconfianza de los demás médicos con la fe ilimitada en el instinto y los métodos de tratamiento de su padre. El joven Charles, sin embargo, no consiguió interesarse por la carrera, de modo que al cabo de 2 cursos, su padre le propuso una carrera eclesiástica, tras resolver los propios escrúpulos acerca de su fe. Darwin aceptó con gusto la idea de llegar a ser clérigo rural, y al principios del año de 1828, después de haber refrescado su formación clásica, ingresó en Christ's College, Cambridge. En Cambridge, como antes, en Edimburgo, en la escuela Darwin perdió el tiempo por lo que se refería a los estudios, a menudo descuido para dar satisfacción a su pasión por la caza y montar caballo. Más que los estudios académicos que se vio obligado a cursar, Darwin extrajo provecho en Cambridge de su asistencia voluntaria a clases de botánico y entomólogo. John Helson, cuya amistad le reportó un beneficio inestable, de que tuvo una intervención directa en 2 acontecimientos que determinaron su futuro: la expedición de Gales y sobre todo el viaje del Beagle. Helson, quien lo proporcionó a Darwin la oportunidad de embarcarse como naturalista en el capitán Robert Fitzroy y acompañarle en el viaje del Beagle alrededor del mundo. En un principio su padre se opuso al viaje,
manifestando que solo cambiaría de opinión si alguien con sentido común era capaz de considerar aconsejable el viaje. En la expedición del Beagle, el viaje de Beagle es el título más común del diario del viaje de Charles Darwin, que publicó en 1839, titulado originalmente Diario y Observaciones. El nombre con que fue publicado hace referencia a la segunda expedición del HMS Beagle, que zarpó en Plymouth el 27 de diciembre de 1831, al mando del capitán Robert Fitzroy. Aunque se calculó que el barco regresaría a los 2 años, el HMS Beagle no volvió a tocar la costa de Inglaterra hasta el 2 de octubre de 1836. Casi 5 años después, Darwin pasó la mayor parte de ese tiempo explorando la tierra firme, un total de 3 años y 3 meses. Los 21 meses restantes los pasó en el mar. El libro, que también ha sido conocido como Diario de Investigaciones, reúne sus memorias de viaje, así como anotaciones e índoles científicas relativas a la biología, la geología y la antropología, que prueban la extraordinaria capacidad de observación de su autor. Aunque el trayecto del HMS Beagle pasó en ocasiones por los mismos lugares, Darwin ordenó las referencias científicas por lugares. En lugar de hacerlo cronológicamente, este diario representa las primeras anotaciones que surgieron las ideas. Más tarde le llevarán a escribir su teoría de la evolución por la famosa selección natural. La teoría evolutiva de Darwin nos dice que cada especie, no importa que tan distintas sean, tienen un ancestro en común, haciendo que estos evolucionen a través del tiempo mediante la selección natural, independizándose totalmente de cualquier intervención divina. Es por esto que esta teoría evolutiva tuvo varias críticas por parte de la Iglesia Católica. Un personaje con el que podemos comparar, por así decirlo, a Darwin es con Lamarck. Este mismo nos habla del uso y desuso. ¿Qué significa esto? Que mientras más usamos un órgano, este más se va a desarrollar, y mientras menos lo usamos, este va a desaparecer. Mientras que Darwin nos habla de la supervivencia del más apto. Este tema entra más a detalle cuando vamos a hablar del libro El origen de las especies, publicadas en 1859. Teoría de la selección natural. Es importante destacar que Darwin no solo propuso que los organismos evolucionaban. Si eso hubiera sido el inicio y el fin de su historia, no estaría en tantos libros de texto hoy en día. Este mecanismo de selección natural era elegante y lógico. Explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones de tal manera que se hacían más adecuadas en sus entornos con el paso del tiempo. Según Darwin, la selección natural es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. El concepto de selección natural de Darwin está basado en varias observaciones fundamentales. Primer punto, los rasgos a menudo son heredables. ¿Qué quiere decir esto? Que en los seres vivos muchas características son hereditarias y pasan de padres a hijos. Segundo punto, se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. O sea que los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados de cada generación. Y tercer punto, la descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, por su color, tamaño, forma y etc. Basada en estas sencillas observaciones, Darwin concluyó lo siguiente. En una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse. En el transcurso de varias generaciones, la población se adaptará a su entorno. A través de la selección natural, la teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primero, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos
Mejor adaptados, logran sobrevivir y reproducirse dejando descendientes con características similares. Ya. Para hacer más concreta la idea de la selección natural, veamos un ejemplo hipotético simplificado. En este ejemplo, un grupo de ratones con una variación heredable con el color del pelo negro contra café claro se acaba de mudar a un área nueva donde las rocas son negras. En este ambiente hay halcones a los que les gusta comer ratones, y contra el fondo de rocas negras verán con más facilidad a los cafés claros que a los negros. Debido a que los halcones verán y atraparán a los ratones café claro con más facilidad, una parte relativamente grande de estos será devorada, en comparación con una fracción mucho más pequeña de ratones negros. Si nos fijamos en la proporción de ratones negros contra café claro, que son el grupo sobreviviente, será mayor que en la población inicial. El color del pelo es un carácter heredable que puede pasar de padres a hijos, por lo que una mayor proporción de ratones negros en el grupo sobreviviente significa que habrá más ratones negros en la siguiente generación. Después de varias generaciones de selección, la población estará compuesta casi en su totalidad de ratones negros. Este cambio en las características heredables de una población es un ejemplo de evolución. Los principales aportes de Darwin fueron que las especies no se mantienen estáticas en el tiempo, sino que la evolución siguen evolucionando y no dejan de cambiar, por lo que son algo dinámicos. La selección natural es el mecanismo que permite la evolución. Después de demostrar que las especies cambian y se diferencian de una de las otras, Darwin tenía que demostrar cuál era la fuerza que les conducía a ellos, pues debía haber un mecanismo que regulara. Este mecanismo es la selección natural. La teoría de la selección natural explica que los seres vivos evolucionan. Todos los seres vivos partimos de un antepasado común. Otra de las grandes contribuciones de Charles Darwin derivó de sus investigaciones sobre la evolución de las especies, que está relacionado con el origen de la vida. Esto llevó a Darwin a hipotetizar que todos los organismos partían de un antepasado común que se había ido indiferenciando ante una distinta especie dependiendo de los medios que habitan los organismos. Terminando el cuarto aporte principal de Darwin, que es el fin del antropocentrismo, que tenemos en mente que el antropocentrismo significa que el hombre es el centro de todo. Entonces Darwin puso fin a la idea de que los humanos somos algo especial dentro del universo, que éramos un simple animal más que las leyes de la selección natural, como que le afectan a todos a los seres vivos. Esto causó espanto a la iglesia, pues fue el paso previo a demostrar que los humanos venimos del mono, algo que hoy está perfectamente aceptado, pero que en su día supuso una auténtica revolución. Concluyendo con la muerte de Darwin, tras ser diagnosticado de angina de pecho, falleció en Down House el 19 de abril de 1882. Sus últimas palabras fueron para su familia diciéndole a su mujer: "No tengo miedo a la muerte. Recuerda qué buena esposa has sido para mí. Diles a mis hijos que recuerden los buenos que han sido todos conmigo. Casi ha merecido la pena estar enfermo para recibir vuestros cuidados". Esas fueron las famosas palabras de Darwin antes de su muerte. En su funeral se celebró el miércoles 26 de abril y contó con la variedad de miles de personas que habían en su entorno. Pasaremos a presentar dos datos curiosos sobre Darwin. Darwin, aunque no lo crean, él tenía miedo a la sangre. Sin embargo, él asistió a la Universidad de Edimburgo estudiando medicina, pero por esta misma razón, él dejó su carrera.
Bueno, espero que les haya gustado nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado. Así terminamos nuestro trabajo. Muchas gracias.